Bueno, pues ¿qué tal? Kentika, Kenankate, ¿cómo están, estimados amigos? Este es pues una muestra del ambiente que apenas anoche, en la noche de los museos, se vivió en el Museo Nacional de Antropología, donde se desarrolla la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, a la que les hemos estado invitando. Todavía hay actividades hasta el próximo domingo 28, así que tienen todavía la oportunidad de ir a ver muchas cosas. También del estado de Tabasco, que es el estado invitado, han traído músicos tradicionales y contemporáneos, y de este país africano, Costa del Marfil, Côte d'Ivoire, también han venido músicos, han traído también pues publicaciones y artesanías muy variadas, así que los invitamos a estar al pendiente. Bueno, pues yo soy Juan Ansaldo Meneses y les doy la bienvenida a este programa ya número 34 de Atentli, que pues como siempre tenemos mucho gusto en realizar. Agradecer por supuesto a todos los que lo hacen posible, Totaxin, Tlalnantzin, y pues la hospitalidad de la Fundación para la Dignificación de la Mujer y a CDMX Noticias. Y justamente para situarnos en el tiempo, vamos a ver la cápsula del tiempo. El calendario de nuestros abuelos. De acuerdo con la lámina 22 del Códice Borbónico, estamos en el año Mactlactli Huanyey Calixihuitl, el año 13 Casa. La veintena Ochpanistli, el barrimiento de los caminos del 28 de septiembre al 17 de octubre, también se conoce como Huey Micailhuitl, como lo registra el Códice Teleniao Remensis, está presidida por Tosi Teteo Inan, nuestra abuela, la madre de las esencias creadoras. En la lámina 29 del Códice Borbónico se realiza una gran ceremonia en donde Xilonen Chicomecoatl la preside con sus atributos acompañada de dos ceremoniadores, uno de ellos con una gran bandera con el símbolo del Xinicuil. Frente a ella, otra persona realiza una danza con una serpiente azul en la mano. Va acompañada de otras personas que tocan instrumentos musicales. El templo está adornado con mazorcas y juncias. Una persona con los atributos de Xilonen sale hacia otro templo. De acuerdo con la lámina 8 del Códice Borbónico, estamos viviendo la trecena Semalinali, 1 hierba, del 19 de septiembre al 1 de octubre de 2025. Mayagüel surge del maguey, con él florece, ofrece el lazo de Istle al joven guerrero nocturno, Tezcatlipoca. Porta el yolotopili, el bastón con corazones ensartados. Llora la víctima, el brasero arde. El camino del sol, la luna y los planetas en el marco de las constelaciones y de las estrellas. De este 21 de septiembre al 20 de octubre, donde la luna, después de visitar a Tlahuizcalpantecutli Venus, llega a Oquizacomestli, la luna nueva, el 21 de septiembre. En ese momento se da un eclipse parcial de sol, visible en parte de Oceanía y en parte de la Antártida. Apenas un día después será el Paxli Ipanmatilistli, el equinoccio de otoño, el 22 de septiembre a las 12:20 horas. Continuará su viaje visitando a Painali, una luna creciente muy pequeña, para después pasar junto a Chichilhuitzin, Marte, el 24 de septiembre. Visitará también Colot Ixayac,
la constelación de Escorpión, pasando junto a la estrella Antares el 27 de septiembre. Huellía Mezcli, la luna creciente, será el 29 de septiembre a las 17:54 horas. En su camino hacia la luna llena, pasará muy cerca de Coscatecutli, Saturno, el 5 de octubre a las 20:46. Omasik Mezcli, la luna llena, será el 6 de octubre a las 21:47. Posteriormente pasará a visitar a Teanquistli, las Pléyades, el 9 de octubre, para entrar en Citlaltlachtli, el juego de pelota estelar, el 12 de octubre a las 20:32. Cotonquimestli, la luna menguante, será el 13 de octubre estando dentro del Citlaltlachtli, para salir el 13 de octubre y pasar muy cerca de Hueychitzimictlali, Júpiter. Finalmente, en su recorrido hacia Oquizaco-Mezcli, la luna nueva, pasará muy cerca de Tlahuizcalpantecutli, Venus, el 19 de octubre. Oquizaco-Mezcli, la luna nueva, finalmente será el 21 de octubre a las 6:25 de la mañana. Ya saben que toda esta información pueden conocerla en nuestros calendarios, agendas y libros que hemos preparado en la editorial Seacatl. Pueden visitarnos también en seacatl.com. Bien, pues ¿qué les ha parecido? Ya está aquí la primicia de la Agenda 2026-2027, la vieron ustedes por un breve lapso en esta parte final de la cápsula del tiempo, y que justamente incluye, además de esta información astronómica y por supuesto la correlación con el calendario mexicano, una serie de efemérides sociales e históricas que pienso yo son muy importantes de retomar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les ha parecido la forma en que presentamos esta cápsula del tiempo? ¿Qué sería bueno agregar? ¿O es que sugerencias tienen ustedes? Escríbanos ya sea en los comentarios de este mismo lugar donde estén viendo el video, o bien en nuestro sitio seacatl.com, para que pues podamos tener esa realimentación y saber cómo orientar mejor nuestros pasos. Bueno, pues entre estas efemérides astronómicas, miran ustedes esa coincidencia, dirían algunos, convergencia inevitable, dirían otros, de que justo en un eclipse parcial de sol, se da el equinoccio de otoño, apenas unas horas, bueno, casi un día después, pero bueno, finalmente muy cerca se da este signo del otoño que estamos entrando, precedido por un eclipse de sol. Otros efemérides sociales, pues claro, está el 11 de septiembre, con muchas acepciones, ya lo decíamos en las ocasiones pasadas. El 11 de septiembre pues conmemora el golpe militar en la República de Chile, en donde el presidente Salvador Allende fue derrocado por un golpe militar cruento que bombardeó el Palacio de la Moneda, la sede presidencial, y asesinó al presidente para imponer durante pues muchos años una dictadura militar acorde a los intereses pues del imperio estadounidense. Bueno, pues el 11 de septiembre también ha sido pues motivo de luto para los propios estadounidenses con este atroz ataque terrorista del 2001 en contra de las Torres Gemelas. El 19 de septiembre, no se diga para nuestro país, y en diferentes años repetidos ha sido signo pues de los temblores característicos del eje neovolcánico en donde estamos asentados. El 23 de septiembre apenas pasó, y también pues es la conmemoración,
la rememoración del ataque al cuartel Madera en Chihuahua, y que nos recuerda precisamente pues el hartazgo de la situación que se vive y se vivía en muchos lugares de nuestro país, y que llevó a una serie de jóvenes finalmente a entregarse a la lucha armada, y a partir de ahí pues muchos se toman como un parteaguas para lo que después sería un movimiento guerrillero que dio lugar a la respuesta del gobierno con la guerra sucia de los años 70. Bueno, pero las matanzas siguen desafortunadamente en Gaza y en muchas otras partes del mundo, mientras pues en la ONU se dan discursos muy vehementes. Increíble, la verdad, lo que hemos escuchado en voz de varios presidentes latinoamericanos, reclamando la situación tan adversa que vive la humanidad por el egoísmo, el cinismo, la barbarie impuesta por algunos poderosos que se sienten con el poder para matar a pueblos enteros, pero no solo eso, llevar a la humanidad hacia el abismo. Y pues también surgen las denuncias de los ataques que está sufriendo la flotilla global Summit, que ha sido atacada ya con misiles y que ha sido advertida de que desistan y entreguen la ayuda a unos supuestos barcos acompañantes italianos que les han pedido que desistan de su intento casi suicida. Bueno, pues el despliegue militar también en el Caribe pues ha ya cobrado la vida de muchas personas, asesinatos impunes, porque sean delincuentes o no, pues han sido asesinados sin que se haya demostrado que estaban armados o presentaban alguna amenaza en contra pues de los buques artillados de la Armada de los Estados Unidos. Pero bueno, dentro de todo esto y los discursos encendidos que hay en el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguen habiendo personas muy serviles que, pues, como en hace muchos años, también se estilaba ir al besamanos para el presidente del mundo, ¿verdad? Irse a arrastrar por algunos cientos de miles de millones de dólares que los sacarían de su, pues dicen ellos, la situación en que viven, pero la van a hundir más. El presidente Milei justamente pues se precia de ser una persona infame. Bueno, finalmente también hay que recordar a el 26 de septiembre, cuando son desaparecidos 43 muchachos en la Sierra de Guerrero, en Iguala, procedentes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y que por la necesidad, digamos, de la investigación y de hacer justicia, es la única manera que se entienda que haya un interés por lograr finalmente la extradición urgente tanto de Tomás Cerón Lucio de Israel, justamente, y por eso decía yo, solo así se justifica el no haber pues roto relaciones diplomáticas o haber hecho algún tipo de pronunciamiento más contundente que el buscar que se den esta y otras extradiciones de personas que se han ido a refugiar justamente a Israel, y de un tal José Ulises Bernabé de Estados Unidos, que bueno, serían claves para hacer justicia y saber la verdad de dónde quedaron estos compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, y que por cierto, y vean ustedes cómo se va hilvanando todo. Bueno, pues su asesor jurídico, Vidulfo Rosales, ahora se incorpora a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por el abogado Hugo Aguilar Ortiz. Bueno, pues son tiempos de cambio, ojalá que sean para bien. Les deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos, la mayor fortaleza para enfrentar pues a lo que se han metido, y pues tratar todos, yo creo,
de apoyarlos en lo que podamos. Pues estos son algunas reflexiones de los tiempos que estamos viviendo y que no queríamos nosotros dejar pasar en el tiempo. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Sucede que hemos tenido ya varias presentaciones en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y les queremos presentar este video que forma parte de la presentación del libro de poesía náhuatl, Reflejo de su cultura. Es un libro que apenas salió, vean ustedes, en abril de este año, abril de 2025 lo editamos y ya lo hemos ido presentando en diferentes lugares, en la Universidad de la Ciudad de México, también en San Ildefonso, una de las sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México. También se presentó, ¿en dónde más se presentó? Sí, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, el alma mater, o bueno, el lugar donde está el doctor Antonio Salcedo Flores. Es abogado y ha tenido una también participación muy destacada en pues su carrera, pero ha tenido esta virtud de ser sensible a reunir en este compendio, en esta compilación, una serie de textos clásicos sobre los poetas que conocemos nosotros de cantares mexicanos, de Nezahualcóyotl, pero también discursos políticos de los últimos tlatoanis, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, cuando se enfrenta al invasor, así como también pues la intervención de Tecuispo, aquella mujer, hija de Moctezuma, que logró dirigir a su pueblo después de la conquista y liberarlo como una de sus voluntades. Bueno, pues vamos a ver este video que reúne una serie de presentaciones que hicieron algunos de los asistentes en esta ocasión. Van a ir viendo ustedes a la maestra Sandra Salcedo González, quien va a estar coordinando la mesa. Después también va a participar Ocelocoatl Sergio Ramírez, que es quien hace el prólogo del libro, y por supuesto el autor. Vamos a verlo. Sobre todo sobre la importancia de que nosotros estemos trabajando desde distintos espacios universitarios, académicos, de investigación, sociales, de defensa de los derechos humanos, cuestiones donde a veces decimos esto es poesía, que podría tener que ver con lo jurídico, que tendría en relación con una cuestión de activismo, y nosotros nos damos cuenta, y creo que es parte del tema central también de esta edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, Derechos y Diversidad Cultural. Si ustedes ven en el programa, las mesas también están vinculadas con temas como la esclavitud, en temas como la desigualdad. Hoy nosotros nos damos cuenta que si en el libro nos dicen poesía náhuatl es un reflejo de su cultura, nosotros ahí encontramos una poesía que nos muestra cómo se vivía, cómo se pensaba, qué se pensaba, cómo se sentía, lo que era importante, lo que se consideraba trascendental, lo virtuoso. Entonces encontramos en ese pensamiento la forma de vida, y eso nos pasa también hoy en día cuando nuestros textos sean revisados después. Pero además es súper importante, pensando en el contexto mexicano, cómo se logra ese rescate de lo que hemos sido, de cómo hemos sido a través del tiempo, cómo fuimos antes de ese encuentro entre distintas culturas, que sabemos que hoy en día todos buscamos, o se supone que como humanidad tenemos el objetivo de la paz. Tenemos cuestiones donde dejamos atrás situaciones como el odio, que en nada nos ha ayudado, pero eso no quiere decir que no se reconozca que no hay o no fueron en su mayoría encuentros amistosos, por lo cual es necesario hacer un rescate, es necesario hacer investigación, mantener en lo posible aquello que quedó,
¿no? Habría que ponerlo quizá en esos términos. Eso que se rescata, nosotros buscamos no solamente preservarlo, sino también difundirlo y que forme parte de ese trabajo que hacemos hoy en día por la identidad, donde enmarcamos también luchas en contra de la discriminación. Nosotros lo podemos percibir en nuestro país en distintos espacios, pero en general en el mundo es algo que seguimos arrastrando. Los primeros hispanos que vinieron en el siglo XVI, franciscanos, se dedicaron a hacer vocabularios para entender un poquito la lengua, no con fines de educación, de investigación, no, con fines de aprender la lengua y adoctrinar mejor o llegar a la mente y al espíritu del pueblo sometido. Así se hicieron gramatarios primero, más adelante se hicieron diccionarios y ulteriormente se hicieron catecismos. Y a partir de ahí empezó un fenómeno que se llama transculturización, que es la pérdida de nuestra identidad, la pérdida de nuestra mentalidad, de nuestra cosmopercepción, de nuestra forma de pensar, de sentir, y se nos impuso una lengua extranjera, europea por si fuera poco. Y no solo en México, sino llegaron los ingleses en el norte e impusieron la lengua inglesa. Llegaron los franceses más al norte, en Canadá, Canadá, e impusieron el francés en la cuenca del río San Lorenzo, en la provincia de Quebec, las Luisianas, aquí del Golfo de México. En México, el español, hasta el sur, la Patagonia, y en la punta oriente, el portugués. Francés, inglés, español y portugués en el continente americano como lenguas oficiales, y nosotros con nuestra lengua ancestral, nada más así de pronto, resulta de que esta lengua tiene más allá de 10,000 años, más allá de 10,000 años. La lengua náhuatl viene del tronco lingüístico yuto-azteca, que se hablaba desde Panamá hasta Alaska. De esta manera, quiero mostrar con estas palabras la importancia radical, trascendental, fundamental de nuestro lenguaje. Para finalizar, es triste, vergonzoso que nosotros los mexicanos celebremos un festival internacional cervantino en Guanajuato, y que es a modo internacional para venerar, honrar y casi adorar a Miguel de Cervantes Saavedra, que gracias a su obra El Quijote de la Mancha, la lengua castellana arcaica se hizo lengua española. ¿Cuándo fue? En el siglo XVII. Y nuestra lengua tiene 10,000 años. Es vergonzoso. Ya ni en España, que los españoles hagan un festival internacional cervantino en España, nosotros debemos hacer un Nelguayo, un festival, no a Cervantes, a Nezahualcóyotl, del cual aquí en esta obra que hizo el doctor Antonio Salcedo Flores, una recopilación hermosa, preciosa, que daremos lectura a algunas de ellas y entraremos en la psique, en el pensar, en el sentir, en la cosmopercepción de nuestros antepasados. La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de 2025 tiene como lema
derechos y diversidad cultural. Uno de los objetivos de esta feria es, dijeron en su inauguración, contribuir al reconocimiento de nuestra condición pluricultural y multiétnica, con el fin de ser un país más justo e incluyente, con un futuro inclusivo y sostenible. El libro Poesía Náhuatl, reflejo de su cultura, que estamos presentando, entre otras cosas, muestra la grandeza cultural e intelectual de los pueblos originarios mexicanos que vivieron entre los años 1200 y 1550 de nuestra era. Esa grandeza se aprecia en los poemas, cantares y en los discursos que nos legaron a través de las relaciones que en náhuatl escribieron los indígenas, los nativos, Antonio Valeriano, Alonso Bejerano, Martín Jacobita, Andrés Leonardo y otros relatores y colaboradores de Fray Bernardino de Sahagún, que en su oportunidad fueron traducidos al castellano por José María Garibay, que fue vicario y fue arzobispo de Tenancingo. Él ofició misa en Tenancingo, fue el líder de la Iglesia Católica. Librado Silva Galeana, Víctor Ángel Linares Aguirre y Miguel León Portilla principalmente. De esas traducciones hemos seleccionado e incluido en este libro algunos de los poemas que nos parecieron más bellos y algunos discursos también poéticos que consideramos esenciales para conocer y comprender el pasado de nuestro pueblo, porque, como dicen, la historia se hizo para contar mentiras, la poesía para contar verdades. En la Ciudad de México, en el Zócalo Central, el día 13 de agosto de 2025 se presentó el libro, recordando que ese mismo día, pero de 1521, se entregaba Cuauhtémoc al ejército invasor, y con ese acto caían los señoríos de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, que al final habían sido defendidos por batallones de mujeres. Las mujeres fueron el último reducto en la defensa del México que cayó ese 13 de agosto de 1521. Escogimos la parte que es un tabú para muchas culturas. A nosotros como mexicanos se nos parece muy natural que llegado octubre, noviembre, pues estamos ya todos pensando en el pan de muerto y qué vamos a hacer, y que con la ofrenda, algunos que si van al panteón o que si en su casa o en la calle se vuelve una romería por todos lados. Entonces, sin embargo, en otras culturas no. En otras es muy mal visto. Recordar incluso a nuestros propios parientes, ¿para qué piensas en eso? Dicen algunas religiones, que son religiones, dicen ellos, de vida, y que por eso no piensan en los muertos. Y los olvidan, y quién sabe dónde quedó la tumba, quién sabe dónde quedó fulano, porque no están ellos, dicen, para idolitos. Entonces, bueno, pues son otras culturas, otras formas de pensar. Para nosotros entonces la muerte pues es consustancial de la vida, no la podemos evitar, y no por evitarla o ignorarla va a dejar de existir. Entonces esto existe desde tiempos inmemoriales, y bueno, estos poemas tienen justamente esa reflexión existencial sobre, pues sí, la muerte es inevitable, pero ¿qué hemos venido nosotros a hacer aquí? Entonces dice el poeta: Onen non tlaca, onen non quisaco, yenican intlalticpac, ninotolinía, inmanel nonquis, inmanel non tlaca, yenican intlalticpac. En vano he nacido, en vano he llegado aquí a la tierra. Sufro, pero al menos he venido, he nacido en la tierra.
Ahora, acerca del poeta y de la poesía. Poeta se decía Cuicapiki, recolector de cantos, creador de cantos. Y la poesía, Xochitlachtoli, palabra florida. ¿Qué hay detrás del poeta y su poesía? En náhuatl primero, Vicente. Inamostli, Xochitlachtoli, Inin, Huehuetl. Cuicatzinca, no, Xochitlahto. Xochi, no inamiquitzin, Hawía. Libro que brota flores, es mi atabal, canto es mi palabra, flor mi pensamiento. Prepárese el atabal, oh príncipes aquí, gozaos en la presencia del autor de la vida. El llanto escurre, lentas escurren las lágrimas, junto al atabal aquí. Gozaos en la presencia del autor de la vida. ¿Qué les pareció? Bueno, pues ese libro, Poesía Náhuatl, reflejo de su cultura, que los invitamos a conocer. Es un libro, miren ustedes, con a colores, detalles, pues que le tratamos de dar para que quedara de una manera digna. Todos estos poemas que ya escucharon ustedes algunos, la presentación completa la pueden ver ustedes en el canal del INA TV. Ahí están subiendo muchas de las presentaciones que se han estado desarrollando en esta Feria Internacional del Libro, y también van a estar en nuestro sitio seacatl.com, porque ahorita, bueno, pues solamente les seleccionamos algunos pasajes. Ya vieron ustedes los cortes medio tijereteados, pero queríamos compartirles este ambiente y que afortunadamente tuvimos una buena recepción allá en el Museo de Chapultepec. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues ya regresamos, fue un corte chiquito. Ahora también les vamos a compartir esta otra pequeña joya, El arte de calcular el Caupohualli, la cuenta del tiempo. Es uno de los libros de la editorial Altépetl que, bueno, encabeza nuestra amiga Isabel Causart. Ella es coautora con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez de esta forma, digamos, extendida y extensiva de las tablas que se utilizan y las imágenes del Códice Borbónico y del Códice Borgia, principalmente, para hacer la correlación del calendario gregoriano y el calendario mexicano. Sucede que, bueno, hay varias correlaciones que se han venido manejando a lo largo del tiempo. Hay que saber que en este país, México, en su pasado hubo una conquista, una invasión violenta que prohibió todos los sistemas sociales, los sistemas económicos de los propios pueblos para imponer el sistema feudal
dado que pues estos virreyes, este virreinato que se impuso de la Nueva España, así como otros virreinatos a lo largo de toda Latinoamérica y otras partes del mundo, bueno, pues eran el corte medieval. Así que pues lo que era pues la esclavitud de los servos para que hubiera una casta divina gobernante por encima de ellos. Se prohibió así su calendario, su lengua, su medicina, toda su cosmovisión, sus danzas, y el calendario finalmente ha sobrevivido gracias a que en algunas comunidades apartadas se conservan algunos rasgos, en otras se conservan algunos signos, hay testimonios por supuesto en las zonas arqueológicas y también los códices y los relatos de los cronistas novohispanos, pues finalmente forman parte de las piezas de un rompecabezas que, bueno, de alguna manera, pues ha tenido faltantes. En principio porque todos los calendarios, bueno, son creaciones humanas y que hay que entender que requieren ajustes. Se sabe, por supuesto, que los calendarios mesoamericanos se reunían en congresos como el realizado en Xochicalco alrededor del año 870 y tantos, para justamente debatir, discutir y hacer los ajustes como están registrados en las piedras de Xochicalco. Se tiene también registro de la forma de los ajustes cotidianos que se materializaban justamente en estas ceremonias que están por venir del encendido del fuego nuevo y que a lo largo de los años también sufrieron correcciones debido, claro, a la necesidad social, a la necesidad de ajustarse también a los eventos astronómicos una vez que se comprueba que hay que hacer correcciones. Ningún calendario es exacto porque la naturaleza no se comporta pues como nosotros quisiéramos. Así es que bueno, esta correlación que ha sacado el maestro Mesa con el sistema del Caupohualli, la cuenta del tiempo, se presentó en la Feria del Libro y que él nos mandó un mensaje grabado desde Malinalco que los invitamos a escuchar. Nos acompaña en esta ocasión la investigadora Isabel Causar, el investigador David Guzcano y también nuestro amigo y investigador Ejecatl Toscayamanqui. Con ellos vamos a abordar una obra fundamental del maestro Arturo Mesa. Desafortunadamente, por cuestiones de edad y porque vive en Malinalco, no pudo acompañarnos el día de hoy, pero tenemos un video que nos envía justamente para saludarnos y para hacer la presentación en este día de hoy. Vamos a escuchar entonces, primero, antes que nada, como un homenaje también a su larga trayectoria y a los muchos libros que ustedes también pueden conocer en esta feria, al maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Para el Calpulli Toltecayotl es un honor participar en esta feria del libro de antropología e historia, sobre todo porque los temas que manejamos tienen que ver precisamente con las ciencias y el conocimiento ancestral. Hoy se va a presentar la cuarta edición del libro Caupohualli, que en alguna forma está reflejando incluso la cuenta del tiempo actual en varios poblados de la gente de conocimiento, tanto de la Sierra de Puebla como de la Sierra de Guerrero. Pero, como no se ha perdido la continuidad entre ellos, les resulta muy difícil a los expertos tomarla en cuenta porque no concuerda con sus miramientos. Pero realmente el parámetro que nos ha hecho aceptarla y analizarla primero por varios años antes de difundirla fue la fecha 13 de agosto de 1521, Secoatl, el día,
Tlazochimaco la veintena y Yey Cali el año 1521. Entonces, partiendo de ahí se hicieron los cálculos y vimos que estaban perfectamente al día la gente de conocimiento de Sierra Norte. Y esta es la cuarta edición del Caupohualli, la que vamos a presentar. Y además, un librito que tiene que ver con la forma práctica de utilizar el contenido, que es el arte de utilizar el libro Caupohualli. Y además algunas otras ediciones interesantes también que Editorial Altepet y nuestro compañero Juan Ansaldo van a presentarle al público asistente. Les damos la bienvenida y agradecemos precisamente que si adquieren estos libros, los analicen profundamente, por favor. Y van a ver que ahí está reflejado el pensamiento ancestral en estas obras, sobre todo en algo tan importante y matemático como es el contar los años, los veintenas y los días, para saber qué cualidades o defectos tenemos en base al Tonalpohualli. Muchísimas gracias. Mensaje que nos envía el maestro Arturo Mesa, autor, como les decíamos, de estas obras, el Caupohualli, collar de turquesas engarzada con oro del sol, así lo llama él, y el arte de calcular el Caupohualli, la cuenta del tiempo, que justamente pues es lo que le vamos a pedir ahora acá a nuestra amiga Isabel Causar, que nos haga la presentación de la editorial. Adelante. Buenos días a todos. Para mí es un gran honor, una gran emoción estar aquí en el Museo de Antropología y realizar esa presentación. Es nuestra primera presentación como editorial de 3 libros que son muy importantes para nosotros, no solamente como editorial, pero como Calpulli Toltecayotl y como investigadores de la calendárica y de la historia prehispánica. Entonces, oficialmente, bueno, hoy se tiene que presentar el arte de calcular el Caupohualli, pero bueno, decidimos que como estamos en la 4ª edición del Caupohualli, el libro, y la primera edición del libro de GECAT, dijimos pues, que íbamos a tratar de hacer una presentación, aunque sea breve, de los 3 libros, porque en realidad los 3 libros giran alrededor de la noción de tiempo y espacio en el pensamiento filosófico, cósmico, astronómico y matemático de nuestros ancestros. Entonces me pareció que los 3 libros podían ser, digamos, presentados y les recomiendo muchísimo, evidentemente, su lectura. Yo soy, a diferencia de mis 2 compañeros, yo soy relativamente recién llegada al Calpulli Toltecayotl. Lo llevo apenas 9-10 años con el maestro Mesa y el maestro Mesa me hizo el honor de solicitarme que nosotros publicáramos sus libros, ¿no? Entonces tenemos ya publicado del maestro Mesa 12 libros y todavía nos falta unos 10 libros del maestro Mesa sobre otros temas que él ha trabajado. Es una persona sumamente productiva. En aspectos que nos interesa mucho difundir. En primer lugar, bueno, pues ya vieron ustedes a nuestro jefe de Calpulli, nuestro maestro Arturo Mesa Gutiérrez, que ha fungido como coordinador de muchas generaciones y de muchas gentes que han pasado por Calpulli Toltecayotl. O sea, realmente esto es trabajo de mucha gente, de muchos investigadores, y cada quien a lo largo de mucho tiempo hemos ido aportando diferentes puntos de vista, diferentes aspectos que han ido enriqueciendo y fortaleciendo la correlación. Hablo de la correlación porque justamente esa es la piedra angular, la parte básica que nos permite, por lo menos a nosotros y al grupo de Calpulli Toltecayotl, poder identificar una fecha de las que estamos viviendo actualmente o de las que se señalan en los libros de historia y poderla traducir como si fuera piedra de Rosetta a la manera que tenían de contar el tiempo los ancestros.
¿no? Este sistema de 20 días, 20 signos de los días, 18 periodos de 20 días, 13 numerales, las partes estructurales y técnicas de todo esto, que de alguna manera lo vinieron manejando muchos investigadores, entre ellos pues el doctor Caso, por ejemplo, ¿no? Alfonso Caso, otros calendaristas, el maestro Tena, etcétera. Y hay muchas propuestas de correlaciones, ¿no? La nuestra ha prosperado y ha caminado mucho más rápido que otras porque ha contemplado también aspectos astronómicos. Entonces, siempre sometemos nuestras observaciones y lo que se publica en los libros a comprobaciones astronómicas, como son fenómenos como los pasos del Sol por el cenit, por el nadir, alineamiento de las estructuras, momentos de recorrido del Sol, día más largo del año, noche más corta, el solsticio de verano, al revés, la noche más larga, el día más corto, solsticio de invierno, etc. Y muchos otros aspectos también técnicos muy interesantes que sirvieron para cotejar ese sistema de cómputo calendárico ya con una visión integral respecto de los sistemas de cómputo del tiempo en otras culturas del mundo. Porque eso es muy importante, porque siempre nos referimos al calendario que manejamos actualmente gregoriano, pero que antes se llamó calendario juliano, etc. Entonces, en esa forma de poder pasar de una investigación a otra, de un conocimiento a otro, participó mucha gente. Pero eso nos permite saber cómo a 187 días estamos súper conectados de hoy a mañana con lo que vamos a vivenciar el próximo día Nahui Olin de un año 1 conejo, que además está representado en muchas piedras sagradas, como por ejemplo la Coatlicue, como por ejemplo una piedra que está en el Museo de Arte de Chicago, una estela de los soles, etc. ¿Y qué nos indica que vamos a entrar al año 1 conejo? Pues algo fundamental, que justamente será el año en que se amarran todas las cuentas y será el año precedente a un año 2 carrizo, o Meacatl, que será año de encendido de fuego nuevo, pero no cualquier fuego nuevo. Y dado que hemos identificado, por ejemplo, en el Códice Mendoza, cómo hay una ventanita que arranca con lo que nosotros sabemos deben ser una secuencia de 52 años y representados solamente están 51 a partir del año Omecali 2 Casa y cierra en 13 carrizo, y luego el emblema fundacional por excelencia, el águila sobre el nopal con los fundadores, etc. Y algo muy interesante marcado allí en el Códice Mendoza, cómo hay un encendido de un fuego nuevo, pero ese fuego nuevo, puesto que está en el contexto fundacional que marca el Códice Mendoza, pues es ni más ni menos que el de 1351. Por lo tanto, ese año 1351 es muy importante porque marca ese periodo de que la ciudad de Mexico Tenochtitlan se funda y 26 años después, un periodo muy importante que está en todas las fuentes como periodo de transición de una era a otra, de una edad a otra, Códice Chimalpopoc, Canales de Cuatitlán, etc., justamente prenden su primer fuego nuevo. Entonces es muy importante porque eso nos permite asociar con una piedra por excelencia fundacional que se encuentra aquí en el Museo de Antropología y que ustedes pueden pasar a visitar, el famoso, conocido como Teocalli de la Guerra Sagrada y que nosotros llamamos Teocalli de la Fundación, porque ni más ni menos es en donde está esculpido en piedra de manufactura mexica, un ejemplar casi único, podría yo decir, donde está el águila parada sobre el nopal y arriba, en la parte superior, está el año 2 Casa en cuadrete, representando que justamente en el año siguiente a 1 pedernal, cuando se funda Mexico Tenochtitlan, es cuando se inicia la construcción, la primera construcción y dedicación del templo de Huitzilopochtli, con la dedicación de cautivos de Culhuacan, y que todo este pasaje está perfectamente señalado en los anales de Tlatelolco, en un día Cecipactli. Entonces, cuando tenemos que podemos identificar en una piedra de manufactura mexica el momento fundacional con esa pareja de años, Cetecpatl y Omecali, y luego tenemos al pie de las 3 escaleras que están ahí, 2 cuadretes que nos señalan el año 1 Conejo Cetochtli y el 2 Carrizo Omeacatl, pues podemos saber que se refiere al encendido de fuego nuevo, pero no en cualquier año, ni en cualquier periodo 52, sino justamente en el contexto fundacional, que es el que está marcado por el Códice Mendoza, y que otros compañeros, también de Toltecayot, como el compañero que
que también les va a presentar su libro, que por cierto felicito y excelente, pues han encontrado muchos más elementos para reforzar estas investigaciones. Uy, pues mucho más material que pueden ustedes también consultar en nuestro sitio seacatl.com. Ahí lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube también, porque ya vieron ustedes, apenas también fue un pedacito de la intervención de por sí recortada en la presentación del libro de El arte de calcular el Caupohualli, la cuenta del tiempo. Bueno, pues ya nos estamos a punto de ir, pero también les queremos recordar que pues hemos invitado a nuestro amigo José Luis García Espíndola, Chalchihuautli, para que viniera a presentarnos su libro La Nación Mexica, Criptología Tolteca. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de escucharlo y de preguntarle sobre muchos de los temas que aquí están contenidos en la presentación del próximo sábado. Está en nuestra cápsula de las actividades, así que vamos a verla. Pues Axcan Quema, pues ahora sí, este jueves 18 de septiembre da inicio la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, y que estará hasta el domingo 28 de septiembre de este año. Van a haber una serie de presentaciones, actividades artísticas, y por supuesto que los invitamos a nuestro local, el número 11 de la editorial Seacatl, en donde tendremos una serie de novedades. Habrá también una serie de autores que estarán firmando sus libros, así que acérquense con nosotros. La programación del foro artístico también contará con tamborileros de Tabasco y músicos de la Côte d'Ivoire. Habrá fandango con mono blanco el martes 23 de 14 a 16 horas, así como muchas otras actividades, encuentros académicos. También habrá premiaciones, exposiciones y un festival de cine antropológico. Acompáñenos, 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en el Bosque de Chapultepec. Finalmente presentaremos La Nación Mexica, Criptología Tolteca, de José Luis García Espíndola, Chalchihuautli, en la Carpa 3, sábado 27 de septiembre a las 15 horas. Además estaremos con todas nuestras publicaciones, las agendas y calendarios de la editorial Seacatl en el local número 11, en el patio central del Museo Nacional de Antropología, en el Bosque de Chapultepec, del 18 al 28 de septiembre de 2025. Posteriormente estaremos en la 25 Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México del 11 al 19 de octubre, en donde también los invitamos a conocer nuestras nuevas publicaciones. Tendremos presentaciones todavía por confirmar del libro Tenochtitlan 700 años, por ejemplo, los fundadores de Tenochtitlan, Sismo y Subalternidad, así como las ediciones conmemorativas de Cuauhtémoc a 500 años de su magnicidio. Los invitamos también a conocer nuestros libros para aprender lengua náhuatl, materiales didácticos, discos y también libros con realidad aumentada. Entre ellos están las nuevas publicaciones de Altépetl, La voz de los símbolos, palabras vivas de nuestros ancestros de Hecatl Toscayamanqui, El Temazcal de la maestra Ángela Martínez, así como los libros del maestro Mesa, El Caupohualli, Mosaico de Turquesas, entre muchos otros. Finalmente también los invitamos a conocer las publicaciones de la editorial Resistencia, que estará en estas y muchas otras ferias con sus libros trilingües en español, en inglés y en varias lenguas indígenas, en náhuatl, en mije, en otomí, algunas de las lenguas mayenses también.
Atentli, labio de mar. No lo olviden que los esperamos con todas nuestras publicaciones, materiales didácticos y muchas otras sorpresas en el Centro Artesanal Alameda del Dr. Mora número 5 y en Plaza Tolsá, en Tacuba número 8 en el Centro Histórico. También pueden visitarnos en nuestro sitio seacatl.com. Bueno, pues ya saben que vamos actualizando toda esta información. Desafortunadamente ya no estamos en Plaza Tolsá, pero sí los invitamos a estar atentos a cada una de las actividades que hemos estado. Ahora estamos en el bosque de Chapultepec, en esta feria que termina este domingo. Ya están las nuevas agendas, ya se los habíamos comentado, van a estar con descuentos también al 2x1 allá en la Feria del Libro. Y finalmente las marionetas, nos preguntaron, todas las marionetas también las pueden ustedes conocer y adquirir. Allá nos vemos en el bosque de Chapultepec. Muchas gracias. En la producción general de CDMX Noticias, Miguel Salguero. En los controles técnicos, Daniel Hernández. Todos los jueves los esperamos acá. Ixquisco sepano inexistiguan, intanestia intonatio. Atenti, labio de mar.